Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Silva y les voy a hablar del PHC CS Manufactor. Este webinar tiene como título Gestión más producción más movilidad. Y no es por casualidad. ¿Esto por qué? Porque nuestro PHC CS Manufactor obviamente interactúa conjuntamente con las otras plataformas que componen los productos PHC. ¿Okay? Obviamente que la producción no trabaja de forma aislada, la producción también trabaja, por ejemplo, con la parte de gestión, donde recoge los pedidos de clientes, las transferencias entre almacenes, etcétera, etcétera. O también en la parte de movilidad para que nos permite efectivamente poder verificar a distancia a través de nuestro tablet o de nuestro smartphone, verificar cómo se encuentra el estado efectivamente de nuestra producción. Muy bien. Nuestra agenda para este webinar consiste en lo siguiente. Primero, obviamente vamos a ver los diferentes tipos de industria que podemos encontrar y donde efectivamente se encuentra implementado el manufactor. ¿Okay? También vamos a tener una panorámica y poder visualizar el universo de clientes que utilizan nuestra solución de fabricación y obviamente vamos a ver en funcionamiento nuestro PHC-CS Manufactor. Muy bien, por lo tanto vamos a hacer este encuadramiento y ver los diferentes tipos de industria que nosotros nos podemos encontrar y donde el manufactor se adapta a la realidad de cada empresa. Ok, los tipos de industria que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, podemos ver estos tres tipos, ¿ok? O esta división, ¿ok? Podemos dividirla en tres, ¿ok? Podemos hacerlo por tipo de producción y producto, por tipo de planeamiento o por tipo de layout, ¿ok? Por tipo de producción y de producto. Aquí vamos a verificar, por ejemplo, donde tenemos la producción discreta o la producción continua y la producción discreta. Son aquel tipo de industria que produce artículos en serie, en lotes, por proyecto, ¿ok? Y es un tipo de industria que tiene la capacidad de que se refiere a procesos de ensamblaje, ¿ok? Donde el producto discreto puede ser también desmontado al final del proceso productivo. Ahora, en la producción continua es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en la producción continua es el resultado de transformaciones irreversibles o procesos químicos, como por ejemplo aquellas industrias donde el tipo de producción son, por ejemplo, las medicinas, el azúcar, etcétera. Tenemos también por tipo de planeamiento, ¿ok? Si la producción es por stock, si la producción es por pedido, si el ensamblaje es por pedido, si la ingeniería es por pedido, ¿ok? Por sus siglas en inglés, es lo que tenemos aquí como MTS, Make to Stock, MTO, Make to Order, ETO, Engineering to Order, o ATO, que es Assemble to Order, ¿ok? O por tipo de layout, o sea, cómo se encuentran distribuidos los diferentes centros de trabajo, ¿okay? Dentro del piso de fábrica en la industria. Muy bien. Entonces, cuando les hablaba por tipo de producción y producto, aquí tenemos esta matriz donde podemos visualizar un poco lo que podemos encontrar y cómo podemos encajar estas dos variables, que es el tipo de producto que se quiere producir y la estructura del proceso. ¿Ok? En la estructura del producto, aquí vemos una relación inversamente proporcional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque comenzamos desde un bajo volumen de producción, o sea, son pocas unidades, pero con mucha personalización, ¿okay? Con mucho detalle, ¿okay? Hasta que llegamos al otro extremo, donde son grandes cantidades de producción, ¿okay? Pero son pocos artículos,
¿ok? Hay una gran estandarización. Y tenemos también entonces del otro lado de la matriz, o el otro eje de la matriz, por la estructura del proceso, o sea, si es producción por proyecto, por lote, por serie o proceso continuo. ¿Okay? Y aquí en la diagonal conseguimos visualizar y verificar algunos ejemplos donde la combinación de estos dos ejes de la matriz se encajan perfectamente. O sea, si nosotros tenemos industrias que fabrican muebles de lujo, ¿okay? Estos muebles de lujo a nivel de su estructura de producto, ¿qué son? ¿Okay? Obviamente son pocos volúmenes, ¿okay? O son cantidades únicas, ¿okay? Pero son muy personalizados, o sea, tienen mucho detalle, ¿okay? Y por norma la estructura del proceso será por proyecto, porque va a depender caso a caso. ¿Okay? Y aquí tenemos otros ejemplos, como ya por ejemplo a nivel de las prendas de vestir, ya tenemos múltiples o muchos productos, pero en pocas cantidades, ¿okay? Y ahí la producción a nivel de su estructura ya será por lote. Y así sucesivamente tenemos esta información o estos ejemplos que tenemos en la diagonal del gráfico, de la matriz, perdón. Siendo que efectivamente tenemos aquí unos polos opuestos, ¿ok? Donde no se considera viable, ¿ok? Combinar estos dos ejes. O sea, en una estructura de producción donde la producción efectivamente es por proyecto, nosotros no vamos a tener grandes cantidades y con alta estandarización. ¿Okay? O sea, no es viable. ¿Okay? Del otro lado, ¿okay? Tenemos, por ejemplo, cuando tenemos una producción continua, ¿okay? Una producción continua nunca será en pocos volúmenes con mucho detalle. ¿Okay? Entonces, estos son los tipos de industrias que podemos encontrar por tipo de producción y por producto. Y así conseguimos encajar con esta matriz cuál es dependiendo de la estructura del proceso, la estructura del producto. Ok, también tenemos por tipo de planeamiento y estrategia de stock. O sea, tenemos el MTS, el Make to Stock, okay, que será la producción para stock, donde se hacen planos directores, okay, de producción para que siempre estemos produciendo artículos. Okay. Tenemos también el Make to Order, okay, la producción por pedido, okay, donde el proceso comienza desde cero, okay, y va a depender de qué, o el proceso va a arrancar efectivamente desde que entra el pedido del cliente. Okay. Por eso es que el MTO. Y aquí también tenemos el ETO, okay, el Engineer to Order, okay, donde el cliente va a participar desde la génesis de la producción, o sea, desde el inicio, desde el diseño del artículo. ¿Okay? Son producciones obviamente muy unitarias, ¿okay? Y donde, como les había referido, efectivamente el cliente tiene una participación desde el inicio, como por ejemplo cuando él ya comienza a interactuar desde el proceso, imagínense, del diseño de los moldes, ¿ok? Eso que se llama Engineer to Order. Y tenemos el ATO, el Assembler to Order, ¿ok? Donde no es más de que es un montar por pedido, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de planeamiento y estrategia de stock? Aquí no es más de que ya tenemos un conjunto de productos intermedios que ya se encuentran producidos y que su característica final va a depender de qué. Va a depender de aquella solicitud que nos haga el cliente. ¿Ok? O sea, van a ser configurados dependiendo de aquello que efectivamente quiere el cliente como resultado final.
Muy bien. Tenemos también entonces, y como yo les había comentado, por tipo de disposición en el piso de fábrica. ¿Ok? Aquí tenemos estos tres tipos de disposiciones. Tenemos el por proceso o funcional, que es el típico que se encuentra en la fábrica, ¿ok? Donde las máquinas se encuentran localizadas por secciones. O sea, tenemos una sección de corte, una sección de pintura, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Donde una sección puede tener varias máquinas del mismo tipo, ¿ok? Pero estas máquinas te pueden tener características diferentes, como por ejemplo su tamaño, la capacidad, etcétera, etcétera. Obviamente que este modelo tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues que los operadores de cada sección son muy especializados, ¿ok? Pero en contrapartida, ¿cuál es la desventaja que tenemos? Que el producto para ser producido tiene que pasar de sección en sección. ¿Qué es lo que sucede? Pasar de sección en sección obviamente obliga a tener mucho transporte en el piso de fábrica, lo que puede no ser óptimo en el proceso productivo. Después tenemos la disposición por producto, ¿ok? Y en la disposición por producto lo que tenemos es una simple línea de producción donde tenemos un tapete y en ese tapete tenemos un conjunto de centros de trabajo o de máquinas, ¿ok? Y el producto va pasando por ese tapete desde el principio hasta el fin para que él sea producido, ¿ok? En este modelo, la ventaja obviamente es que la producción acaba por ser muy fluida, ¿ok? Aquí ya la desventaja es el hecho de que si una de las máquinas que se encuentra en ese tapete se daña, ¿ok? El proceso productivo simplemente se para, ¿ok? Y es la desventaja que tiene este modelo, ¿ok? Y tenemos este último, pero no menos importante, antes por lo contrario, que es en célula de fabricación. ¿Okay? Este en célula de fabricación es utilizado en la producción Lean, ¿okay? Que acaba por ser realmente una mezcla, por así decirlo, de los dos tipos anteriores que yo les acabé de comentar. ¿Okay? En que tenemos un circuito de diferentes máquinas, ¿okay? Necesarias obviamente para producir un producto, pero por tener este formato casi de anillo, ¿okay? Lo que acaba por ser una célula, ¿okay? Existe una mayor flexibilidad de mudanza de centro de trabajo, ¿okay? Por norma, cuando hablamos de estas células de fabricación son para la fabricación de familias de productos, ¿ok? Y donde, como podemos ver aquí, normalmente la entrada y la salida de producción es por el mismo lado, ¿ok? Lo que es ideal para reducir el transporte dentro del piso de fábrica y obviamente optimizar nuestros tiempos. ¿Ok? Muy bien. Viendo este encuadramiento un poco teórico, pero es muy importante, no solo para que vean los diferentes tipos de industria que nos podemos encontrar y los diferentes tipos de industria donde el PHC efectivamente se encuentra implementado y trabajando, el PHC Manufacture. Vamos ahora a que ustedes vean un poco cuál es el universo de clientes que utilizan nuestra solución. En este universo de clientes, como podemos ver, un poco más de la mitad son empresas cuyo proceso de fabricación es por lotes, que estamos viendo aquí que ya es un 54%. En comparación, tenemos que un 29% de nuestros clientes ya es una producción por proyecto, ¿okay? Y un 17% ya será entonces, o son empresas que producen en serie. ¿Ok? Muy bien. Como yo les había referido al inicio, ¿okay? El manufacturer no trabaja de forma aislada, ¿okay? Y trabaja
con otras plataformas con las cuales tiene el PHC. Una de esas plataformas que está muy en boga actualmente es a nivel de nuestra plataforma de movilidad, el CS Web. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos permite tener a distancia esa información, ¿okay? La información de cómo está mi proceso productivo, cómo está la eficiencia de mis centros de trabajo. ¿Okay? Y que yo lo puedo consultar a través de mi smartphone, a través de mi tablet, etcétera, etcétera. Y esta información es muy importante no solamente para el responsable de la producción, para que pueda tomar decisiones atempadas sobre situaciones que puedan suceder, estar sucediendo en la fábrica o con el proceso productivo, sino que vamos a estar claros. Esto también es muy importante también para el propio gerente, el propio director de la fábrica, ¿okay? Para saber efectivamente cómo está el funcionamiento. Y para tal tenemos un conjunto de gráficos OE, ¿okay? Que no es más que gráficos de la eficiencia global o la eficiencia general de los equipos, ¿okay? Es OEE obviamente por sus siglas en inglés, que es Overall Equipment Efficiency, ¿okay? Y va a permitir, como les había referido al responsable de la producción, por ejemplo, tener la capacidad de ver el estado de la disponibilidad, la calidad y el desempeño de los diferentes centros de trabajo que se encuentran dentro de la empresa, ¿okay? Donde le va a servir para alertarle, obviamente, de situaciones que no estén bien y que pueda detectar deficiencias y las pueda prevenir, ¿okay? Pero muy bien. Vamos entonces a ver efectivamente la solución la solución del PHCSS Manufactor. Muy bien. Y aquí tenemos el PHCSS Manufactor, donde, como toda aplicación Windows, vamos a tener una barra de menú que va a tener diferentes menús dependiendo de los módulos que nosotros tengamos activos, como por ejemplo el Platform, que es el obligatorio, el Planificación, MRP, Calidad, etcétera, etcétera. Y cada uno entonces tendrá un conjunto de opciones. Además de ello, tenemos aquí del lado izquierdo el navegador que me permitirá navegar, como su nombre lo indica, por pantallas recientes o por la réplica del menú que yo tengo en la parte superior. Y tengo también aquí entonces el panel central. El panel central que va a ser totalmente configurable, o sea, dependiendo del perfil del usuario que entró o desde del propio usuario, el panel central podrá ser diferente. Muy bien. Entonces, dentro del Manufactor, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí mi panel central, tengo aquí mis tareas diarias y me gustaría hablarles un poco de los centros de trabajo. Los centros de trabajo que obviamente son muy importantes porque todo el coste de la producción, ¿okay?, radica en el coste que yo tengo en mis máquinas, o sea, en el coste que yo tengo al producir con estos respectivos centros de trabajo. Y voy a buscar aquí mi centro de trabajo, que es la máquina de corte 1. Tenemos un conjunto de informaciones, ¿ok? No los voy a detallar, pero es para que vean. Por ejemplo, tenemos los diferentes tiempos de preparación y espera, el coeficiente, muy importante para saber cuál es la eficiencia de mi centro de trabajo, cuáles son los costes medios, tanto de hora hombre como de hora máquina, ¿ok? Y estos costes que se encuentran aquí, ¿vienen de dónde? Pues bien, vienen de la pestaña, el de hora hombre viene aquí a la pestaña mano de obra, ¿okay?, donde yo digo cuáles son los operadores de este centro de trabajo y él me va a determinar obviamente cuál es el promedio de coste de hora hombre. Y esto que nosotros tenemos aquí, hora máquina, ¿viene de dónde? Viene de la pestaña equipamiento, ¿okay? Por lo tanto, yo aquí tengo el coste hora o los costes por año, ¿okay? Lo que me va a permitir a mí determinar realmente y verificar cuáles son los costes que yo estoy teniendo en la producción. Además de ello, obviamente, yo puedo consultar por centro de trabajo cuáles son los periodos no laborables
o los periodos extraordinarios. ¿Ok? Consigo verificar esa información rápidamente dentro de la aplicación. Muy bien. Teniendo entonces nuestros centros de trabajo y teniendo obviamente nuestras operaciones, algo que es importantísimo son las fichas técnicas de artículos. ¿Ok? Las fichas técnicas de artículos nos van a permitir tener un conjunto de informaciones sobre los artículos que tenemos dentro del manufacturer. Yo voy a entrar en este artículo, que es la guitarra española. ¿Okay? Y aquí ya comenzamos a ver algunas características propias de la parte de fabricación, como por ejemplo el origen del artículo. O sea, un artículo obviamente podrá ser un artículo de fabricación, ¿okay? Podrá ser un artículo de compra, o sea, una materia prima, o podrá ser una combinación de ambos. Podrá ser un artículo de fabricación o de compra. El PHC Manufactor con esto, ¿qué es lo que me va a permitir? Tengo aquí un conjunto de análisis, como por ejemplo el cálculo de costes o hasta el propio MRP, donde yo puedo verificar y evaluar si me sale, si es mucho más ventajoso comprar un artículo o fabricarlo. O por el hecho de los tiempos que yo tengo para poder fabricar, saber si efectivamente me resulta mejor comprar o fabricar el respectivo artículo. ¿Okay? Además de ello, tengo también aquí la posibilidad de decir cuál es la característica específica del artículo, o sea, si es un artículo de moldura, y si es un artículo de moldura yo tengo 2 dimensiones y el consumo será por el área. Okay, muy utilizado en corte de madera, corte de vidrio, etcétera, etcétera. Okay. Si es un artículo de grid, donde tenemos una matriz para la parte de tallas y colores, okay. Tenemos también si el artículo es de lotes, si el artículo es de servicio, o sea, si no va a tener en consideración el movimiento de stock. Si el artículo es un artículo de embalaje, o sea, yo puedo tener un artículo que no es más que una caja donde yo voy a colocar el producto final. ¿Okay? Si es un artículo de molde o si es un configurador. Un configurador tiene una particularidad de que, por ejemplo, yo tengo un artículo llamado mesa. ¿Okay? Y la mesa, yo puedo decir que la parte superior puede ser de diversos materiales, así como también las patas de la mesa o también las terminaciones de la mesa. ¿Okay? Entonces yo le voy diciendo cuáles son las variables, tanto para la parte superior como para las patas, como para las terminaciones. Y cuando voy a producir, él me va a preguntar, la parte superior va a ser de qué material, las patas de cuál material y las terminaciones de cuál otro material. Muy bien. Aquí también conseguimos ver en un primer nivel, obviamente, cuál es la gama operativa, ¿okay? O sea, cuál es el conjunto de operaciones, solamente el primer nivel, como aquí lo dice, de forma resumida, cuál es el conjunto de operaciones que yo necesito efectivamente para fabricar esta guitarra. ¿Okay? Pero vamos a ver esto aquí un poco más al detalle. Como es un artículo de fabricación, puedo ver entonces aquí mi monitor de gama operativa. Y en este monitor de gama operativa yo tengo, por ejemplo, la particularidad de poder ver toda la estructura de aquello que yo quiero producir. O sea, yo consigo verificar no solamente el conjunto de operaciones, como podemos ver aquí, corte, secado, pulir, pintura y montaje. Puedo ver entonces los artículos intermedios, ¿okay? Como por ejemplo estoy viendo aquí que tengo un artículo de fabricación llamado cuerpo de la guitarra española, y puedo ver entonces cuáles son las respectivas materias primas. ¿Okay? Aquí tengo entonces todas las operaciones, tengo entonces la información de la operación, cuál es el centro de trabajo, si está asociado a un centro de trabajo o a un grupo de centro de trabajo, los tiempos de la operación y obviamente cuáles son los componentes que yo tengo para esta operación. ¿Okay? O sea, cuál es la materia prima. Pero yo tengo efectivamente en el momento de la fabricación, yo tengo una versión base, ¿okay? Pero yo puedo tener alternativas de producción. ¿Okay? Yo puedo tener aquí algunas alternativas sin pintura, alternativas rústicas, ¿okay? Lo cual será muy importante. ¿Por qué? Porque entonces dependiendo de esta característica la producción será diferente. ¿Okay? Aquí es una alternativa sin pintura porque no sé si recuerdan, aquí yo tengo la operación de pintura donde tengo el barniz. Y aquí en la alternativa sin pintura, entonces no tengo la pintura. Y en la alternativa rústica tengo la pintura, pero no tengo la parte de la pulitura. ¿Okay?
para yo poder crear o generar una alternativa, es muy sencillo, es simplemente posicionarme aquí y yo tengo aquí estos botones del lado derecho donde yo puedo colocar una nueva alternativa en blanco o borrar una alternativa, o puedo copiar de una alternativa existente. Para mí será más fácil. Voy a copiar esta alternativa y la voy a llamar alternativa webinar. Ok, webinar. Y como pueden ver, de una forma muy fácil, ya yo tengo una alternativa adicional que es la alternativa webinar. ¿Ok? Y yo podría entonces venir y hacerle alguna modificación. ¿Ok? Hasta podría venir aquí, posicionarme en una operación y eliminar una operación. Así de simple. ¿Ok? Y entonces aquí tengo todas mis alternativas. Yo las puedo ir viendo una a una. ¿Ok? Porque quiero verificar esa información al detalle, o puedo verificarlas todas en simultáneo para yo poder saber, y voy a abrir aquí, ¿okay? Para yo ver todas las respectivas operaciones y poder ver el detalle de esta información. Muy bien, como podemos ver aquí yo tengo la información, por así decirlo, resumida de lo que o a lo que se refiere cada una de estas operaciones. ¿Ok? Aquí tengo a nivel de los componentes de esta operación de montaje, cuáles son los respectivos componentes, que lo estoy viendo aquí, que no es más que mi materia prima, pero yo tengo aquí la posibilidad de ver esta información mucho más detallada. ¿Y por qué me refiero yo a que la puedo ver mucho más detallada? Porque yo al verlo aquí en la lista de operaciones, puedo verificar aquí otras funcionalidades o otras informaciones, como por ejemplo cuál es el desperdicio, si permite sobreposición, si tiene tiempo de dispersión, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, tengo esa información mucho más detallada. Pero bueno, además de eso, yo puedo verificar, y porque alguien me lo pide, ¿ok? Ver un cálculo de costes. O sea, alguien me pregunta, Sergio, yo quiero saber cuánto me cuesta a mí, a nivel de todos los niveles, ¿ok? ¿Cuánto me cuesta a mí producir 100 guitarras? ¿Ok? Entonces, la aplicación me permite a mí verificar no solamente el coste por ciento de trabajo, como de los respectivos componentes, lo que me dará el total, ¿ok? De lo que, lo que me va a costar a mí producir 100 guitarras. ¿En cuál versión? En la versión base, o en la alternativa sin pintura, o en la alternativa rústica, o en la alternativa webinar. O sea, yo consigo verificar toda esta información en línea. ¿Ok? Y también puedo, obviamente, dentro de una de las versiones, ver, ¿ok?, el árbol del producto. ¿Ok? Puedo ver el desglose también de toda esta información. Muy bien. Pero normalmente, y porque esto puede suceder, el proceso de fabricación, dependiendo del tipo de industria, como nosotros vimos en el inicio, podría venir a partir de qué? Podría venir a partir de la gestión. ¿Por qué? Porque depende del pedido que me coloca mi cliente, ¿okay?, es que yo voy efectivamente a producir. Muy bien. Entonces, yo voy a seleccionar aquí en el pedido del cliente, voy a buscar para mi cliente, voy a colocar la referencia, y como pueden ver, él me va sugiriendo aquí cuál es el nombre del artículo. Y como ustedes vieron, del lado de la fabricación, yo tenía mis alternativas de producción. Obviamente que cuando se coloca un pedido de cliente, tiene todo sentido de que cuando el administrativo o el comercial o el vendedor está registrando este pedido de cliente, ya tenga acceso a esa información, pero no tiene ningún sentido que él tenga acceso a la parte de fabricación. Y es por eso que aquí a nivel de gestión, él tiene la posibilidad de ver entonces cuáles son las diferentes alternativas de producción, aquellas que acabamos de ver hace poco. ¿Okay? Entonces yo puedo decir de todas ellas cuál es la que yo voy a seleccionar. ¿Okay? Le coloco cuál es la cantidad y le voy a colocar aquí una fecha de entrega. ¿Okay? Y ya tengo aquí esta información. Guardo esta información que se encuentra del lado de la gestión, ¿okay? Pero ahora
vamos a ver cómo se despliega esta información a nivel del lado de la producción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí del lado de la producción. Yo tengo aquí algo que se llama, o una funcionalidad que se llama emisión automática de órdenes de fabricación, ¿ok? Donde yo puedo verificar por los pedidos que yo tengo, que han entrado dentro de la plataforma, consigo ver el pedido que yo acabé de colocar y aquí está la cantidad, 30 guitarras, que fue lo que ustedes vieron que yo había seleccionado. O sea, yo tengo la información tanto del encabezado como de las líneas. Simplemente voy a seleccionar y voy a preparar la respectiva orden de fabricación. ¿Ok? Aquí yo tengo entonces qué es lo que yo necesito fabricar. ¿Ok? Y qué es lo que sucede. Ustedes me dirán, Sergio, pero si tú tienes que fabricar una guitarra, ¿por qué tú tienes aquí dos artículos que vas a fabricar? Justamente por aquello que habíamos visto hace poco, que yo para fabricar la respectiva guitarra, yo también tengo que fabricar el respectivo cuerpo. ¿Ok? Entonces yo tengo esa información. Además de eso, yo puedo hacer con que el proceso sea mucho más fácil, sea un proceso mucho más fluido y puedo tener aquí ya unas opciones predeterminadas, como ustedes pueden ver, donde él me va a indicar, por ejemplo, si reserva la cantidad necesaria, si va a pedir o no en caso de necesidad y a quién va a pedir caso no tenga el proveedor habitual, cuáles son las opciones para la calendarización, ¿ok? Si va a respetar la fecha de entrega o la fecha de inicio o la respectiva prioridad, ¿ok? Y simplemente voy a crear la respectiva orden de fabricación. ¿Qué es lo que sucede? Aquí él ya creó las respectivas órdenes de fabricación, tenemos la 28 y la 29, y este color verde, ¿qué es lo que qué es lo que me indica? Me indica que efectivamente yo consigo entregar o fabricar estos artículos antes de la fecha que el cliente me pidió. ¿Ok? Por eso es que se encuentra verde. Aquí yo le había dicho que es para entregar para el día 30 y ya ven que la última operación será el día 29. Por lo tanto, consigo entregar antes de la fecha. ¿Qué es lo que sucede? Si por casualidad yo no podría entregar antes de la fecha, sino que solo podría entregar en la fecha en que el cliente me lo pide, ¿ok? En vez de verde, estas órdenes de fabricación o la respectiva orden de fabricación aparecería en amarillo, ¿ok? O si no puedo entregar en la fecha que el cliente me lo pide, entonces me aparece en rojo, ¿ok? Y aquí ya tenemos o la emisión de las órdenes de fabricación. Muy bien, ¿qué sucede? Nosotros acabamos ya de generar una orden de fabricación y hay información que obviamente nada mejor que la podamos ver de una forma mucho más amigable, ¿ok? Mucho más visual. Entonces yo tengo aquí en mis monitores de producción, tengo mi producción por pedido, ¿ok? Consigo verificar todos los pedidos de cliente, ¿ok? Consigo ver que todos estos pedidos consiguen ver que están a 100%, ¿ok? Tengo aquí todos los datos, cuáles son las órdenes de fabricación y las respectivas operaciones, pero yo aquí tengo el número 10 que en este momento está a 0, ¿ok? Están viendo que el porcentaje de realizado está a 0, ¿ok? Porque yo no comencé efectivamente a producir. ¿A producir qué? Mis 30 guitarras españolas, ¿ok? Entonces aquí tenemos cuál es la orden de fabricación y las respectivas operaciones que él va a tener en consideración. Ahora imagínense lo siguiente, imagínense que mi cliente llama al área comercial y quiere saber cómo va el proceso productivo, si ya comenzó, si no comenzó, cuál es el estado, etcétera, etcétera. Obviamente que el vendedor o el comercial no tiene acceso a la parte de producción. Entonces, a nivel de la gestión, a través del propio pedido de cliente, yo consigo verificar cuáles son las órdenes de fabricación. ¿Ok? Consigo ver la orden de fabricación principal, ¿ok? No voy a ver la suborden de fabricación, ¿ok? Y consigo navegar hacia ella,
¿ok? Y efectivamente yo consigo decirle a mi cliente, mira, de los 30, ¿ok? Que tú acabaste o que tú hiciste el pedido, ¿ok? Ya se encuentran en una orden de fabricación, pero todavía no se han comenzado efectivamente a fabricar. Por lo tanto, conseguimos ver realmente cómo interactúa el manufacturer, ¿ok? con el área de gestión. Muy bien, ahora volvamos entonces a nuestra área de producción. ¿Por qué? Porque como nosotros vimos y verificamos, obviamente ya se encuentran emitidas las órdenes de fabricación y para tal voy a entrar aquí para que veamos las órdenes de fabricación. Vemos efectivamente que ya se encuentra confirmada y programada, o sea, que está ocupando espacio en el planeamiento de ¿qué? De mis 30 guitarras españolas, ¿ok? Pero recuerdan que yo les hablé de que para yo fabricar una guitarra española yo tenía un artículo intermedio, ¿cierto? Sería entonces el case, sería el cuerpo de la guitarra, ¿ok? Y yo puedo navegar también a la orden de fabricación de este artículo intermedio, lo que sería una suborden de fabricación, ¿ok? Y aquí tenemos obviamente la información de todas las operaciones, ¿ok? Muy bien. Ahora, como ella se encuentra planificada, ¿ok? Vamos a ver realmente cómo se encuentra la información en el planeamiento, ¿ok? En el planeamiento conseguimos verificar realmente que en la parte inferior lo que está negrito quiere decir que existe ocupación efectiva de los centros de trabajo, ¿ok? Yo voy a colocar aquí a partir del día 11 para que podamos ver esa información y realmente es lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos entonces nuestros diferentes centros de trabajo, ¿ok? Y tenemos entonces lo que se encuentra planeado en los diferentes centros de trabajo. Entonces yo aquí tengo toda la ocupación totalmente encadenada con su respectiva información sobre lo que está sucediendo en los centros de trabajo, ¿ok? Yo podría también tener acceso, por ejemplo, a el análisis de capacidad. ¿Por qué? Porque obviamente el que está encargado de la planificación no solamente le interesa saber qué es lo que está planeado en la producción, quiere saber, dependiendo de las máquinas en esa planificación, cuál es la disponibilidad que él tiene, ¿ok? Entonces aquí tenemos este análisis de capacidades y conseguimos ver por centro de trabajo realmente cómo yo tengo entonces ocupado mis diferentes centros de trabajo, ¿ok? También tengo aquí el acceso para los respectivos indicadores que dependiendo de lo que yo tenga configurado, yo puedo verificar si estoy dentro o no de los parámetros que para mí son parámetros importantes al momento de gestionar la parte de la producción. Muy bien, entonces ya tenemos las órdenes de fabricaciones, ya se encuentran registradas y planificadas, vimos el planeamiento y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que registrar la información que la vamos a registrar en el diario de trabajo. El diario de trabajo que puede ser de dos formas. Puede ser de una forma muy básica para aquellas empresas que no necesitan registrar mucha información o un diario de trabajo avanzado donde yo puedo tener efectivamente más información. O sea, mi diario de trabajo básico, ¿ok? Como podemos ver, es algo, como su nombre lo indica, muy básico dentro del PHC, donde yo voy a buscar cuál es la orden de fabricación. Imagínense, por ejemplo, aquí a la guitarra española, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? La primera operación, que es creación de cavidades, automáticamente se coloca en curso, ¿ok? Porque ella ya está planificada y programada, ¿ok? Y simplemente yo aquí, con una combinación de teclas, que es Control Insert, yo voy pasando por todas las operaciones. Vieron que yo pasé rápidamente a la segunda operación, que es el pulir, y él automáticamente también se puso en curso. Le doy otra línea y está en la operación de pintura, y coloco otra línea y está en la operación de montaje. Por lo tanto, es para aquellas empresas donde no tienen efectivamente que registrar mucha información, ¿ok? Pero
también tenemos aquellas empresas donde sí efectivamente tienen que registrar mucha información y información mucho más detallada. Y para eso entonces tenemos el diario de trabajo avanzado. ¿Ok? O sea, en el diario de trabajo avanzado yo voy a buscar aquí, por ejemplo, por orden de fabricación. Yo al seleccionar la orden de fabricación padre, automáticamente me selecciona el hijo. ¿Ok? Y tengo aquí todas y cada una de las operaciones. Puedo verificar por centro de trabajo, orden de fabricación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tengo la fecha inicial y final prevista, ¿ok? Así como su hora. Y también tengo la fecha de inicio y fin efectiva, o sea, aquello que realmente sucedió. Después, por cada una de las operaciones que sucede, yo puedo colocar un estado a la operación. Puedo colocarla en curso, cerrada, anulada, interrumpida, etcétera, etcétera. ¿Ok? O puedo venir y puedo atribuir un estado de forma general. O sea, yo le voy a decir aquí, le podría decir que está en curso o que todas están en curso, que todas están cerradas. Podría decir también aquí cuál es el trabajador que se encuentra registrando esta orden de fabricación, ¿ok? Y colocarle sus horas, como también podría aquí registrar el respectivo paro, por ejemplo, problema eléctrico, ¿ok? Y podría colocarle cuál es efectivamente la fecha y hora inicial y final del respectivo paro. O sea, puedo colocar toda esa información aquí dentro del PHCSS Manufacturer, ¿ok? Entonces yo voy a atribuir aquí a todas mis operaciones el estado de cerrada. ¿Para qué? Para que automáticamente él dé entrada de todo el proceso productivo. ¿Okay? Esto obviamente es más utilizado para aquellos que hacen el registro en la producción, de la producción, por ejemplo, a nivel de que lleva el control en la oficina, por ejemplo. Ok, muy bien. Por lo tanto, aquí tenemos ya mi orden de fabricación o mi diario de trabajo, perdón, que dice respecto a la orden de fabricación, ya toda elaborada, ok, y ya di entrada de mis 30 artículos. Mis 30 artículos que yo hasta lo puedo ver de una forma gráfica. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Recuerdan lo que yo había visto al inicio del monitor de producción? Bueno, y aquí en el monitor de producción, yo veo aquí que tengo el número 10, ¿ok? Que se refiere a mis 30 guitarras y efectivamente se encuentran producidas. ¿Ok? Aquí está al 100% con la respectiva orden de fabricación principal y cuáles son todas las operaciones. Pero además de eso, y porque nosotros no trabajamos solos, aquí en la orden de fabricación, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a actualizar la información y como pueden ver, ya tengo las 30 fabricadas y ya se encuentra cerrado. O sea, del lado de la gestión, yo también tengo la capacidad de verificar esta información y decirle a mi cliente que efectivamente su producción ya está lista. A partir de este momento, simplemente yo lo que tendría que hacer era venir al pedido del cliente, ¿ok? Y tan simple como venir aquí y facturar el respectivo pedido. ¿Por qué? Porque él efectivamente ya se encuentra producido. Simplemente seleccionamos cuál es la respectiva serie de documento de facturación. Aquí tenemos los valores y guardo y ya tengo mi proceso realmente aquí totalmente cerrado. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Yo, obviamente, como soy el encargado de la producción o soy el gerente de la fábrica, a mí también me gustaría saber cuál es el estado de mi proceso productivo, cómo es que está, ¿ok? Pero yo no tengo que estar dentro de la fábrica. Y para eso yo voy a consultar esa información. Por lo tanto, el encargado de producción, como había mencionado al inicio, está en su casa o está en un sitio y quiere saber cómo es que está el estado actual de la producción,
pues a partir de su smartphone puede visualizar entonces cómo se encuentra la producción. Y por eso él tiene acceso a los diferentes gráficos de OEE, lo que habíamos hablado al principio, donde puede ver no solamente la OEE global, como también puede ver el desglose, ¿ok? Aquí vemos que la OEE global del día de ayer está al 39%, pero puede ver el desglose y ver cómo está la OEE de calidad, de desempeño y de disponibilidad, como nosotros habíamos hablado al inicio de este webinar. Por lo tanto, aquí vemos que el Manufactor no solamente interactúa con la parte de gestión, como vimos hace poco, y bien, como también interactúa con el PHP CS Web. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta pequeña demostración, de este webinar sobre nuestro producto PHP CS Manufactor. Antes de irme, me gustaría recordarles que pueden visitar nuestra página en internet, como lo están viendo ahorita, entrar en la parte de las soluciones, en la parte de industria y producción, pueden verificar las características del producto, así como también podrán pedir una demo y entrar en contacto con nosotros, obviamente. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra atención y vuestra disponibilidad.